por siempre. Gracias, Señor Jesús. La gloria es para ti, el honor y la alabanza. Bendito eres tú, bendito tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Espérame un segundito. Adelante. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, pues continuamos con el tema del cambio sin esfuerzo. Y bueno, pues habíamos iniciado en este tema y es algo que en este proceso tenemos que dejar muy claro en nuestras vidas y sobre todo afirmar los versículos que estamos compartiendo, porque recuerda que en el cambio sin esfuerzo todo inicia desde el interior. Y dice la palabra en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dios está continuamente hablándonos a través de su palabra. Él siempre nos habla, pero todo depende de ti y de mí, que estemos atentos a escuchar su palabra. Y todo esto sucede solamente a través de meditar en ella. Medita en la palabra. Eso es muy importante. Y el día de hoy vamos a iniciar con Proverbios. Te voy a pedir que me acompañes a leer Proverbios, capítulo 4. Versículos del 20 al 22. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Recuerda que el Señor está hablando constantemente y constantemente nos está bendiciendo. Él no cambia, Él siempre está con esa acción constante, continua, presente de estarnos bendiciendo. Pero recuerda que si nosotros no inclinamos nuestro oído, esto quiere decir que debemos de cambiar de posición en nuestro corazón para poder dar oído a las palabras del Señor, a sus razones y sobre todo meditar en su palabra para que no se aparten de nuestros ojos. No es solamente que nosotros tengamos que estar leyendo la palabra como una literatura o como un libro de instrucción o como una ley. Debemos nosotros de guardarla en nuestro corazón, pero recuerda que es muy importante el conocer, entender y creer correctamente, y esto va a depender únicamente de que nosotros podamos estar leyendo las escrituras, leyendo este libro de la palabra de Cristo, para que entonces cuando nosotros las guardamos en medio de nuestro corazón y viene la fe, dice que son vida a las que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama transformado. Y entonces, en esta vida y en este mundo, las personas están batallando con depresión, con enfermedad, con amargura, con muchos problemas. ¿Por qué? Porque no están meditando en la palabra de Cristo de día y de noche. Recuerda que Romanos 8:6 nos revela que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si nos ocupamos de la carne en cualquier forma,
va a estar obrando y va a estar operando muerte de cualquier forma, en la depresión, en el desánimo, en la cólera, en el rencor, en la amargura, en la enfermedad, en los problemas de la vida. Pero es que Dios no quiere que esto suceda en nuestras vidas. Él nos dejó un camino a seguir. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él nos formó en el vientre de nuestra madre para que nosotros tuviéramos un propósito, una vida llena de bendición. Pero es algo muy importante que nosotros debemos de decidir, y todo esto va a iniciar, va a nacer de nuestro interior, de lo que somos, creyentes nacidos de nuevo por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Es así que nosotros debemos entonces de saber que lo que está en nuestros pensamientos es lo que nosotros somos. Y habíamos platicado en temas anteriores un ejemplo de el jardín. ¿Qué es lo que siembras en tu jardín? No necesito estar presente para ver lo que siembras en tu jardín. Pero seguramente cuando pasen 1, 2, 3, 5 meses, un año, se va a ver el fruto de esas bellas plantas o de cardos o espinos, porque ese jardín no se sembró bonitas plantas. Entonces, esto es como una semejanza y una comparación de lo que nosotros sembramos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro diario vivir, y sobre todo en nuestras mentes, en nuestras declaraciones. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos expresando al día a día? ¿Qué es lo que ocupa mi mente? ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios ocupa mi mente, entonces seguramente vas a tener puras cosas buenas. Y no que yo te lo diga, ni tampoco es condenación, porque no se trata de eso. Se trata de que podamos meditar en la palabra del Señor, que podamos conocer esas grandísimas y maravillosas promesas a través de su palabra, y que entonces podamos hacer un alto en el camino, y que sabiendo que nosotros ahora que vivimos por gracia, por ese favor inmerecido, podamos entonces tomar la decisión correcta para nuestras vidas y empezar a actuar de la manera correcta. Nunca es tarde, pero sí es importante saber que la mente puesta en el Espíritu solamente produce vida y paz. Eso es a lo que estamos llamados nosotros a vivir, a tener ese ambiente de vida y de paz en el hogar, aún aunque tengamos circunstancias adversas, situaciones difíciles, porque así es como tu vida ha venido en el pasado, y tienes que arreglar muchas cosas, pero no hay excusa para nosotros ahora que somos creyentes, que hemos nacido de nuevo, una nueva especie jamás existida. ¿Por qué? Porque ahora es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, el que produce en nosotros todas las cosas. Por su Espíritu es que nosotros podemos encontrar vida y paz. Por eso es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque tenemos que ser transformados, ¿sí? Y entonces, vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Juan capítulo 6, versículo 63. Y el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Y entonces, si en nuestras vidas o en la vida del creyente no está sucediendo vida de paz y entonces hay enojo, hay amargura, hay depresión y hay desánimo, no hay otro camino a buscar por qué están sucediendo estas cosas. Simple y sencillamente lo único que está sucediendo es que la mente no está puesta en las cosas del espíritu. La mente está puesta en todos los afanes de la vida, en todos los problemas, en lo que me hizo, en lo que dijo el doctor, en las noticias del día a día. Y entonces el día, las 24 horas, menos 8 y menos la comida, el desayuno y la cena, y si la gente toma una siesta, no sé en cuántas horas se puede convertir el día a día de las personas. Y agrégale el trabajo, el quehacer y los hijos. Entonces, ¿cuánto de tu tiempo estás meditando en la palabra del Señor? No necesitamos estar encerrados y apartados en un lugar 2 horas, 3 horas para poder meditar en su palabra. Lo único que necesitamos es meditar de día y meditar de noche en la palabra, leer un versículo, un capítulo y traerlo en tu mente. Y haciendo una cosa y haciendo otra cosa, tú puedes meditar en la palabra del Señor. Y entonces producirás vida y paz. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que podamos ser transformados, transformados por sus palabras. Y entonces debemos de tomar cada día de nuestras vidas. Si hay un dolor de cabeza, lo primero que debemos de pensar es en tomar una dosis de la palabra del Señor, no en tengo muchos problemas, me siento muy agobiada, me siento muy presionada y traigo un grandísimo y enorme dolor de cabeza. Y así como tomar esas pastillas, ese medicamento para el dolor de cabeza, nosotros debemos de recurrir a la palabra de Dios. Y fíjate, es muy bueno que podamos aprendernos los versículos, no tan solo estar como repetitivos y de memoria, pero estar aprendiéndote el versículo y meditarlo una y otra vez, pero no es tan solo y suficiente que lo hagamos de esa manera. Pero así como tomamos una pastilla, la ingerimos y se me quita un dolor de cabeza para los que toman medicamentos, entonces lo que nosotros debemos de hacer es recurrir a tomar una dosis de la palabra del Señor, resistir al dolor y entonces eso es un ejercicio de que en lo físico debemos de ejercitarnos para empezar a traer vida a nuestro cuerpo, leyendo la palabra del Señor. Lee la palabra, si el versículo ya te lo sabes, pero sientes que aún te falta un poquito más, como que ya casi lo tengo dominado. Yo te quiero animar a que agarres la Biblia, que leas las escrituras y te vayas específicamente sobre ese versículo y puedas meditarlo, leerlo, no se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón. Proverbios 4, 20 al 22. De esa manera tú y yo vamos a encontrar una transformación y vamos a disfrutar el poder de Dios que mora en nuestro interior. Y entonces, puesto que la palabra de Dios es espíritu y es vida, cuando tú pones tu mente en ella, tú lo único que vas a encontrar y lo único que va a producir en tu vida y en tu cuerpo es vida y paz. Vas a poder experimentar lo glorioso de realmente estar parado firme en lo que has creído. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y perseverar es insistir una y otra vez, y es meditar una y otra vez, porque en ti ha confiado. Y entonces, aunque tengamos circunstancias y aunque existan situaciones que tenemos que vencer, y a lo mejor tú dirás, pues hay que trabajar sobre ellas, cuando tú permaneces en tus pensamientos, perseverando en la palabra del Señor, en su palabra que es poder y que es vida, vas a encontrar dos cosas muy importantes. Vas a encontrar un resultado de algo que se va a producir en ti como una consecuencia de lo que estás haciendo constantemente, fortaleciendo tus pensamientos y tu corazón. Y entonces vas a estar en paz y vas a encontrar que estás confiando más en el Señor que en cualquier cosa. Eso es lo que va a producir en tu vida. Y entonces tomar una dosis de la palabra de Dios es lo más importante que nosotros como creyentes nacidos de nuevo debemos de hacer. ¿Y por qué te insisto en como creyentes nacidos de nuevo? ¿Por qué? Porque una vez que recibimos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él envió el Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones, lo dice Gálatas 4:6. Y entonces el resultado de estar meditando, estar guardando sus palabras, va a causar en nosotros vida, va a causar en nosotros paz. Y entonces vamos a estar cada día más seguros de que mi confianza está puesta en el Señor, que está puesta en su palabra. Y entonces lo primero que va a venir a tu mente cuando tengas una situación de salud, una situación, un problema, que de repente quiera venir ese enojo, esa amargura, esas palabras que no deben de salir, la palabra que llena tus pensamientos y que abunda en tus pensamientos, va a producir en ti esa vida y esa paz. Y cada día te vas a dar cuenta más en qué está tu confianza. Y entonces cuando está tu confianza en la palabra, lo primero que vas a pensar es, Él ya me sanó por sus heridas. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. Él ha perdonado todos mis pecados. Y entonces vamos a poder actuar y caminar en ese ministerio positivo del Espíritu Santo, bajo la ley de la libertad del Espíritu de Cristo Jesús. Por gracia, no por obras. Y tú y yo vamos a estar disfrutando todos los beneficios de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe de suceder también en nuestras vidas? Pues bueno, algo muy importante es que cuando nosotros estamos perseverando en su palabra por cualquier situación que tengamos que resolver, lo que vamos a encontrar es que la salud va a fluir a través de nosotros mismos. Fíjate qué importante es esto, porque cuando nosotros convivimos con las personas, tenemos amistad, estamos ministrando a alguien, pues por lo general una persona pide que ores por ella para que Dios le bendiga en sanidad. Y entonces, pues sí, vamos a orar y vamos a bendecir a las personas. Pero fíjate qué maravillosa bendición es que cuando nosotros perseveramos en la palabra de Cristo y sabiendo que su Espíritu mora en nosotros y que las palabras de Jesús son vida y son espíritu y si su Espíritu mora en nosotros, entonces las palabras que nosotros hablamos, que nosotros declaramos, son espíritu y son vida. Y entonces una de las consecuencias que vas a vivir en esta transformación es que la salud va a fluir a través de ti mismo. Y eso es muchos de los testimonios que estamos viviendo al día de hoy. Parte de lo que hemos platicado, testimonios que yo les he compartido. Fíjate lo que dice el Salmo 107, versículo 20.
Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Te fijas que el Señor todo lo tiene contemplado? No hay nada que esté fuera del contexto de la palabra. No hay nada que el Señor no haya tenido su atención, su corazón, el detalle de cada una de las situaciones de la vida. Porque entonces, cuando nosotros declaramos la palabra del Señor y estamos tomando como esas dosis y porciones de la palabra del Señor para estar recibiendo esa bendición que ya nos fue concedida por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y cuando estamos declarando su palabra que es vida y que es poder, cuando tú estás con tus pensamientos, en vez de decir este problema me tiene atrapada, este problema me tiene apachurrado, está sobre mí, no lo puedo vencer, pero cuando tenemos un problema y me refiero a problema porque podemos hablar pudiera ser una situación de enfermedad, pudiera ser una situación de carácter, de amargura, de situaciones difíciles, familiares, de salud, de trabajo, de lo que sea. Pero cuando meditamos en la palabra del Señor y estamos conociendo y podemos entender todo el contexto, no nada más de leer un pedacito, porque ahí recuerda que la ignorancia nos excluye de las bendiciones, nos excluye de poder apropiarnos por la fe de las promesas del Señor. Entonces, fíjate qué importante es este versículo de Salmo 107:20 y que complementa tantas cosas, que es lo que lleva a transformar nuestros pensamientos. Recuerda que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar, aquí, en nuestra mente física, porque en nuestro espíritu ya somos perfectos. Primera de Juan 4:17 nos dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces tú y yo cuando meditamos en su palabra, la declaramos, la estamos tomando y si sientes que todavía te falta un poquito más, pues agarra la palabra, agarra la Biblia e insiste y persevera. Yo te aseguro que no pasarán más de 2 horas tal vez que tú estés sintiendo esa respuesta inmediata de que te estás apropiando de tu sanidad, de esa bendición, de esa sabiduría para resolver todas y cada una de las situaciones que estás enfrentando en tu vida. Si necesitas sanidad en tu cuerpo, toma la palabra de Dios y habla sanidad. Si necesitas resolver una situación, toma la palabra de Dios y háblale a la situación y ordénale que se vaya, que se aparte. Y conforme tú lo vayas haciendo y meditando en la palabra, todo lo que nos revela acerca de cada situación, pues tú estarás siendo transformado, estarás siendo victorioso en cada una de las áreas de tu vida, así es que estarás teniendo ese fluir en todas las cosas. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Romanos 10:17. Que nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate, date cuenta que estos versículos no dicen que la fe es por el oír, sino que insiste, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta está en tiempo presente.
esto es algo muy importante porque tenemos que escuchar la palabra de Dios continuamente. Esto es parte de las respuestas que tú y yo necesitamos a nosotros mismos respondernos cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando estamos atentos, cuando inclinamos nuestro oído. Inclinar nuestro oído, recuerda que es cambiar de posición, y esto es cambiar de posición en tu corazón. Realmente ser diligente y escuchar lo que nos dice la palabra para que entonces podamos estar recibiendo y fortaleciendo nuestra fe, la fe en nuestro corazón. Esa fe que recuerda es fruto del Espíritu. La fe que ya está en nuestro interior. La medida de fe de Cristo, la misma para todos. No hay diferencia. Así es que conforme meditemos y meditemos en la palabra una y otra vez, por eso es importante que no hagas caso cuando la gente te diga que, ay, pues qué insistente, ¿para qué tanto estar orando y para qué tanto estar declarando la palabra de Dios? Pues ya oraste en la mañana, ¿no? O ya fui a la reunión el fin de semana o el domingo. Pues sí, pero cuando viene una situación difícil y cuando hay una situación adversa, la gente sigue igual. No se puede apropiar de las promesas, de la sanidad, de la victoria, de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no le da importancia a la palabra de Cristo, no lo que nosotros decimos. Es muy importante que en todo lo que tú camines en tu vida sea apoyado por la palabra de Cristo. Por lo general, escuchar tal vez una palabra de revelación, de conocimiento, una profecía, que alguien ore por alguien y le diga: el Señor me habló y me dijo esto, pero siempre tienes que confirmarlo con lo que el Señor ya te ha hablado en su palabra, y eso es lo que necesitamos escuchar el día a día para caminar hacia adelante en esa bendición y en esa renovación y transformación de nuestros pensamientos, para poder estar meditando una y otra vez en la palabra del Señor y poder apropiarnos de lo que ya existe en el ámbito espiritual y poderlo traer a nuestra naturaleza, a nuestra naturaleza física, y poder entonces manifestar esa vida sobrenatural. Te voy a invitar ahora a que me acompañes a leer Romanos 12, versículos 1 y 2. Y en esta parte te voy a pedir que pongas mucha atención, porque a mí me ha sorprendido el poder meditar en esto y descubrir algo que no sé si para todos, para mí era así como que todavía necesitaba entender esto un poquito más, y el día de hoy lo he podido resolver. Creo que lo he podido resolver un poquito más. Y entonces dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por lo general, tú y yo, durante toda nuestra vida, lo que estamos buscando es conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces, estudiando el significado de lo que significa, valga la redundancia, comprobar, entre otras cosas, significa hacer algo que sea evidente a los sentidos físicos. La palabra comprobar. Y entonces el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis, para que hagas evidente en tus sentidos físicos, tus 5 sentidos físicos, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces esa evidencia de comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nos va a llevar a resolver lo que tenemos en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, comprobando la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, va a ser a través de poder conocer, entender, creer correctamente y apropiarnos entonces de lo que dice la palabra en Gálatas 4:6, que Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y entonces somos santos porque Él es santo. Y podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo que el Señor ve en nosotros es a su Hijo Jesucristo, a la obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario, que no le faltó absolutamente nada. Todo fue hecho nuevo en nosotros y entonces nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como un culto racional, por lo que meditamos cada día, por lo que somos en Cristo y lo que podemos hacer evidente, comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Sus palabras son espíritu y son vida, y cada vez que nosotros declaramos las palabras de Cristo en nuestras vidas, esa vida, esa sanidad, esa paz se manifiesta en nuestras vidas, y realmente esa es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Hemos sido hechos nuevos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. Y entonces es muy importante que tú y yo podamos comprender a través de meditar cuál es la voluntad de Dios, que agradable y perfecta para nuestras vidas, pues que todo fue hecho nuevo, que ya no hay nada de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestro espíritu somos perfectos, como Él es, así somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que todas las cosas sean de bendición, pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? No conformándote a este siglo, no amoldándote a este siglo en donde el mundo te pueda arrastrar a pensamientos negativos, a pelearte con tu hermano, con tu hermana, a vivir enfermedad, a vivir depresión. Y todas esas cosas suceden en nuestras vidas única y exclusivamente porque nuestros pensamientos no están en la palabra de Dios. No hay otra respuesta para esto. Y si tú quieres tener una vida nueva, una vida diferente, y le estás preguntando, Señor, ¿cómo es que yo quiero conocer tu voluntad? Pues aquí está su voluntad. Aquí está su voluntad, ya no la dio, ya no la reveló, ahora mora en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer que esa válvula se abra y podamos dejarla fluir a nuestra mente natural, para que nuestra mente natural y nuestra mente espiritual, porque dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestro espíritu, y ahora lo que tenemos que hacer es renovar, transformar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, para que entonces podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dime tú, ¿qué difícil es? Pues no lo es, porque así es que el Señor nos lo ha dado todo. ¿Para qué?
¿para qué batallar o para qué decir que el Señor nos manda pruebas y nos manda como este calvario de la vida para seguir fortaleciéndome en Él o para demostrar mi fe o que sí la voy a hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna? ¿Cómo? Entonces, ¿qué valor le estás dando al sacrificio de Jesucristo? A la obra terminada y completa en la cruz del Calvario. Él ya pagó por todos nuestros pecados, ya pagó por todas nuestras enfermedades, toda la maldición fue sobre Él. ¿Qué sentido tendría que un Dios tan grande y tan poderoso y tan amoroso y tan bueno, que envió a su Hijo para que en ese intercambio divino de llevar todo lo que nosotros nos merecíamos, todavía lo estemos cargando? Sería como que decir, pues la mitad de la obra la hizo Él y la otra mitad todavía me toca cargarla a mí, llevarla a través de los años hasta que el Señor venga por nosotros o llegue a su presencia. Pero como te comentaba en un inicio, la ignorancia nos excluye de la bendición, pero tú y yo no queremos que eso pase. Así es que no nos amoldemos a este mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento físico y natural, porque una tercera parte de nosotros somos 100% Espíritu de Cristo, y todas las bendiciones, toda la bendición que el Señor nos concedió, ahí está. Y fíjate que te voy a dar otra traducción del griego de lo que significa conformarse, la palabra conformarse. Y fíjate que qué tremenda traducción del griego. Significa vaciar en el molde. Significa vaciar en el molde. Y esto es como a través de ser fundido. Este mundo te funde. ¿Sabes? Como fundido, como cuando se mete a más de 1000 grados el hierro, y se derrite para poder vaciarlo y hacer una pieza, y luego cuando se enfría se hace fuerte, dura. Hay muchos ejemplos que pasan de muchas cosas que hacen hoy en la actualidad, en diseños y en piezas que cuando funden el hierro y se vacía, y entonces se amolda para que sea de tal manera. Pues en este mundo lo único que vamos a encontrar es problemas, es enfermedad, es muerte. El ocuparse de las cosas de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu, de las cosas del espíritu, son vida. Así es que tú tomas la decisión. Eso también es algo que tú vas a tener la oportunidad de hacer. Es dejarte fundir por la palabra a través de estar meditando una y otra vez y una y otra vez. Entonces el Espíritu Santo aviva ese fuego en nuestro corazón de la palabra, en nuestras vidas, y se vivifica y se manifiesta en lo natural a través de esa renovación de nuestros pensamientos, a través de comprobar la buena voluntad de Dios. Y esto es que lo podamos ver en nuestra vida natural, que podamos vivir esa vida sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y la única manera que lo vamos a hacer es a través de dejar fundir esos pensamientos equivocados, lo que teníamos a lo mejor en nuestra vida pasada, para que entonces yo pueda escoger ser transformada y fundida y completamente renovada, completamente transformada en mis pensamientos, en mi entendimiento, en mi mente.
Es ahí en donde está el gran problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues única y exclusivamente que renovar nuestra mente, dejarnos fundir por la palabra. Entonces, no te conformes a este siglo. Transforma tus pensamientos por la palabra y entonces vas a encontrar vida y paz. Y entonces vas a sembrar un jardín hermoso y todo lo que estaba mal y feo, pues lo vas a poder quitar sin problemas. Recuerda que estamos viendo un tema muy importante, que es el cambio sin esfuerzo. Y ese cambio sin esfuerzo va a suceder solamente por la renovación de nuestros pensamientos, por escuchar la palabra de Dios, por saber quiénes somos, qué es lo que mora, qué es lo que hay en nuestro interior, quiénes somos, y entonces poder dejar fluir y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y entonces tener esa vida en santidad, esa vida acepta como ese culto racional para nuestro Dios día a día. ¿Tú crees que eso es mucho esfuerzo? ¿Consideras que es mucho esfuerzo? Una de las palabras griegas que también se tradujo para transformar se refiere a metamorfo. Y por lo general nosotros conocemos esta palabra como metamorfosis, que se refiere a un gusano que teje un capullo y después de un tiempo sale de esta una hermosa mariposa. Entonces, si tú quieres ser transformado de ese espeluznante y rastrero gusano a esa hermosa mariposa, tenemos que cambiar y que dejar que todo sea esa transformación, que desde nuestro interior le demos la oportunidad a lo que ya somos en Cristo Jesús, a que se filtre por nuestra mente, para que podamos realmente entonces estar siendo renovados, fundidos por la palabra. Y cuando algo se funde y se transforma, pues tendrías que volverlo a fundir. Pero si tú y yo en esa renovación de nuestros pensamientos, en ese meditar día a día en la palabra del Señor, le damos esa oportunidad a cada uno de nosotros en nuestras vidas, pues vamos a poder disfrutar de esa transformación y de esa hermosa transformación, porque pues ya sabes, qué maravilla es ver a una larva de mariposa transformada en ese hermoso ejemplar, ¿verdad? El ocuparse de la carne, déjame decirte, y lo quiero aclarar, es que no se refiere solamente a cosas feas, como pleitos o como un mal carácter, o porque luego la gente dice, es que yo no hago nada malo y siempre me he portado bien, toda mi vida he sido buena. Hay gente que así ha sido toda su vida, buenas personas, de un corazón amable, alegre, bondadosos, que nunca se pelean con nadie, pero eh, el ocuparse de las cosas de la carne es todo lo que no tiene que ver con la palabra de Cristo. No necesariamente son cosas malas, a lo mejor es alguien muy pacífico, pero pues de nada va a servir que una vida esté llena de cosas buenas cuando no tiene nada que ver con lo poderoso, con lo glorioso, con lo maravilloso de la palabra de Cristo, lo que produce vida en nosotros, lo que produce paz, y por consecuencia podemos entonces estar manifestando en nuestras vidas el ser partícipes de la naturaleza divina, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 10. Y entonces lo que va a suceder en nuestras vidas es que vamos a tener un producto derivado de la causa de que cuando nosotros meditamos en su palabra, renovamos nuestros pensamientos y entonces podemos vivir día a día y de noche, en la mediodía, cada segundo y cada minuto que podamos meditar en la palabra. Entonces
sucederá lo que dice Josué 1:8. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y con esto terminamos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y hoy declaramos, Señor, que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, grandemente bendecidos, profundamente amados. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.